Buenas noches a todos. La verdad que no merecemos nada de parte de Dios, pero lo disfrutamos todo por la gracia y los méritos de Cristo, ¿no? ¿Cómo lo vamos a cantar a los cristianos? Vamos a cantar y vamos a alabar, sin duda, a nuestro Salvador. Les invito a abrir sus Biblias en la carta de Pablo a los Efesios. Vamos a concentrarnos en un párrafo, allí nada más, comprendido en el capítulo 5, del verso 18 al 20. ¿Bien? Efesios capítulo 5, versículo 18 al 20. Lo primero que quiero mencionar, para que las verdades de este texto brillen un poquito más, es que Pablo, cuando escribía esta carta, estaba preso, privado de la libertad, encadenado a un soldado romano en una casa alquilada en la ciudad imperial. Y lo que me llama la atención, que a pesar de la condición en la cual se encontraba, escribe una carta como esta, donde en los primeros 3 capítulos le presenta a la iglesia lo bendecidos que son en Cristo. Y en los últimos 3 capítulos exhorta a la iglesia a responder a esa gracia y vivir como es digno del Señor y del mensaje que predican. Una de esas respuestas a tamaña gracia recibida, hermanos, es alabar a Dios con gracia. Es decir, los que hemos recibido gracia, cantamos con gracia. Los que no han recibido gracia, pero cantan en la iglesia, ¿qué cantan? Me llama la atención que Pablo en prisión escriba un párrafo como este que vamos a leer, exhortando a la iglesia a alabar a su Señor. Impresionante, impresionante. La alabanza no depende de nuestro estado de ánimo, ese es el punto. Depende de cuán bendecidos somos en Cristo y de responder correctamente a esa verdad. Leemos el párrafo y oramos porque lo que necesitamos es que Dios nos hable. Yo no tengo nada importante que decir honestamente en esta noche, pero sé que su palabra sí tiene verdades que Dios puede usar para sostenernos y llevarnos a Él cada vez que le hablamos. Leemos: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución o derroche, antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Oramos. Padre, por favor, pedimos que tu Espíritu Santo use su espada esta noche, que lleve tus verdades, Señor, a lo más profundo de nuestra conciencia, de nuestro corazón, para que afecten en forma directa nuestra conducta. Y de esa manera honrarte, Señor, con nuestra obediencia. Bendice tu palabra, Dios. Mostranos lo que no vemos, recordanos verdades olvidadas, abre nuestros ojos para que podamos ver las maravillas que hay en tu ley, Señor. Por favor, yo no puedo hacerlo, Señor. Que lo haga tu Espíritu Santo en esta noche. Dependemos de ti, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Y amén. Decía, hermanos, que los que hemos recibido tanta gracia como la expresada en capítulo 1, 2 y 3, debemos responder, entre otras formas, alabando a Dios con gracia, como acabamos de leer, ¿verdad? Eso debería ser así siempre y en todo lugar, pero debo reconocer que el tema de la alabanza ha enfrentado a muchos hermanos, ha dividido congregaciones, ha hecho que ministerios que buscan la gloria de Dios se separen por esto. De un lado se agrupa quizás
el sector que cree que la alabanza que agrada a Dios está atada a los himnos. Del otro lado se agrupan los que piensan que hay que cantar cánticos más modernos. De un lado están los que piensan que es correcto usar la batería. De otro lado están los que piensan que ese instrumento no es bueno usarlo en la iglesia. De un lado están los que levantan las manos. De otro están los que no las levantan. De un lado están los que cantan con los ojos cerrados. Del otro los que cantan con los ojos abiertos. Y así podemos buscar un montón de matices donde, digamos, en vez de alabar a Dios con gracia, convertir ese momento en una desgracia en nuestras iglesias. Como ha pasado. La joya preciosa de la alabanza, hermano, guardada exclusivamente para exaltar y elogiar a Dios, se tornó en un conflicto entre hermanos. ¿Querés algo más grotesco que eso? Pero en este párrafo Pablo, noten, presenta dos mandamientos. No embriagarse y el otro, ser llenos del Espíritu. Estos dos mandamientos son seguidos por 5 participios presentes, hablando, cantando, alabando, dando gracias, sometiéndose. Versículo 21. Los imperativos nos muestran nuestro deber. Los participios, las consecuencias, las evidencias de haber cumplido nuestro deber. Es decir, la alabanza genuina es fruto directo, consecuencia directa de la llenura del Espíritu en aquellos que alaban. La alabanza no se puede fabricar en una iglesia. Es consecuencia directa de que aquellos que alabamos a Dios estemos controlados por su Espíritu. Versículo 18, muy claro, debemos dejarnos llenar por el Espíritu Santo. No os embriaguéis con vino, como la gente en ese tiempo hacía en sus cultos, adorando a dioses paganos, para entrar en éxtasis y descontrol y ese tipo de cosas. Porque en todo eso hay derroche, dice Pablo. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Sed llenos del Espíritu. El modo allí de la acción es imperativa, es una orden. Es decir, este no es un consejo para considerar, sino un mandato para obedecer. Debemos ser llenos del Espíritu Santo. Llenura en la Biblia es control. Es sinónimo de control. Lo que llena mi mente va a controlar, consecuentemente, mi vida, ¿sí? Ejemplo, una persona que está llena de tristeza, como decimos nosotros, va a ser controlada por esa penosa emoción todos sus días y va a ver todo en forma negativa. Si mi mente está llena de cosas tan superficiales como el fútbol, supongamos, adivinen de qué voy a estar hablando todo el día. De fútbol. ¿A qué le voy a dar mi tiempo, mi dinero? Al fútbol. Lo que llena mi mente controla mi vida. Ese es el punto. Pero si mi mente está llena del Espíritu Santo, como dice allí, mi mundo interior lleno del Espíritu Santo, adivinen de qué vamos a hablar todo el día. Vamos a hablar del Señor, vamos a alabar su nombre, vamos a dar gracias, como dice allí, por todo al Padre y vamos a buscar su gloria. Ese es el punto. Hermanos, si no obedecemos este mandato, en realidad no podemos obedecer ningún otro mandato de la Escritura. No podremos hacer la voluntad de Dios prescindiendo del Espíritu de Dios. Por eso, hermanos, es tan importante esto que Dios lo presenta en forma imperativa. Pensemos en un guante. A alguien se le ocurrió esta ilustración. Pensemos en un guante. Hasta que el guante sea controlado por una mano, ¿no? Carece de poder y es totalmente inútil. Está diseñado para el trabajo, pero no puede trabajar por sí mismo. Necesita el control de una mano para funcionar. Solo funciona de esa forma. Bueno, el cristiano que está lleno de sí mismo,
aunque ha sido creado para glorificar a Dios, alabarle y darle gracias, se va a encontrar con que no va a poder hacerlo. No va a poder hacerlo. Su vida se va a caracterizar no por la alabanza, sino por la queja, no por la gratitud, sino por justamente la ingratitud. Y no va a buscar la gloria de Dios, sino que va a buscar la suya propia. Me llama la atención también que el verbo ahí está en tiempo presente. Esto expresa continuidad, hábito, cotidianeidad, ¿no? Esto debería suceder siempre. La llenura del Espíritu no debe ser una experiencia dominical en el contexto de un culto. Esto debe ser una realidad de lunes a lunes en nuestra vida, dentro y fuera de la iglesia, en soledad o congregado con otros creyentes. Involucra una sumisión cotidiana al Espíritu Santo. La marca que identifica un buen matrimonio, hermanos, no solo es el amor y el respeto que los cónyuges han tenido en el pasado, ni tampoco el amor y el respeto que sueñan con tener en el futuro. Lo importante es el amor y el respeto que, por gracia de Dios, se muestran hoy, en el presente. Así es muy triste, hermanos, oír de personas que solo pueden hablar del control del Espíritu Santo en sus vidas y de momentos de alabanza preciosos y de acción de gracias, etcétera, en el pasado. Más triste es cuando piensan que eso es una utopía que quizá podrían alcanzar en el futuro y no lo están disfrutando en el presente. También me llama mucho la atención que la voz de la acción allí es pasiva. Eso me llama mucho la atención. Esto significa que por un lado tenemos que hacer algo y por el otro tenemos que esperar algo de parte de Dios. La idea sería, déjense llenar por el Espíritu Santo. Eso sería quizás mejor traducido el mandato. Déjense llenar por el Espíritu Santo. Déjense controlar por el Espíritu Santo. Me parece que expresado de esa manera, el mandato implica que nosotros debemos ceder el control, ¿no?, de nuestra vida a Dios. Debemos vaciarnos del yo, debemos vaciarnos de nuestra propia voluntad, deseos, etcétera, y sujetarnos humildemente a los deseos del Espíritu Santo. Y uno dice, ¿cómo me sujeto a esos deseos si no los conozco? Bueno, están en toda la Escritura, en toda la Escritura. Uno se sujeta al Espíritu Santo, se deja controlar por Él cuando decide humildemente obedecer su palabra. Esto es muy simple. Así funciona la vida cristiana. Debemos encontrar en la comunión íntima con Dios el control de su Espíritu para poder vivir de esta forma. Quiero hacer también un detalle, antes de avanzar un poquito más al versículo 19. Un detalle quiero mencionar. Una advertencia. Noten que la conjunción allí, antes bien, no enfatiza similitud, sino contraste abismal entre la persona que se embriaga con vino y la que es controlada o llena por el Espíritu Santo. Contraste, no comparación, no similitud. ¿Por qué enfatizo esto? Porque todos hemos escuchado seguramente en algún momento la expresión está ebrio del Espíritu Santo, usada para describir una persona que en un culto dedicado a la gloria de Dios está descontrolada, tal vez aullando como un animal o sonriendo a carcajadas, a veces hasta por horas enteras, tirado en el piso, temblando. No es así, no es así. El contraste es claro. El hombre ebrio está controlado por el alcohol y eso hace que su vida se descontrole literalmente. No que se controle, que se descontrole completamente. Ya prácticamente deja de ser dueño de sus actos y de sus dichos. Es impresionante ver eso. Pero a manera de contraste, la persona llena del Espíritu Santo es una persona controlada
controlada totalmente, que va a evidenciar los frutos de esa llenura, que según Gálatas 5:22 son amor, ¿se acuerdan? Gozo, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Eso me habla de una persona controlada, no fuera de sí, no fuera de sí. Así que un culto de alabanza espiritual se debe caracterizar por el control y no por el descontrol. El creyente lleno del Espíritu Santo cuando alaba no se descontrola, hermano, no se descontrola. No crean eso, no gritan, no aúllan, no se cae al piso, no hablan idiomas que no pueden entender ni otros pueden entender. Cuando usted ve a un grupo de personas descontroladas, haciendo cada uno lo que bien le parece, sin respetar dirección alguna, pausas, silencios, oraciones, etcétera, y le digan, acá está el Espíritu Santo, no le crea. No le crea. Porque el Espíritu Santo lo que llena lo controla. Ahora, acá hay un principio tremendo que tenemos que entender en el contexto de la alabanza a Dios. La alabanza verdadera es consecuencia de la llenura del Espíritu Santo en la vida de los creyentes. Está muy claro, ¿no? Ser lleno del Espíritu y después las consecuencias. Versículo 19. Hablando entre vosotros con salmos, etcétera, cantando, alabando. Es una consecuencia. Así como un predicador, por claro y vehemente que sea, no tiene el poder para salvar ni siquiera una sola alma, ni santificar la vida de nadie, tampoco el que preside la alabanza tiene el poder de generar genuina alabanza en el corazón de la iglesia. ¿Por qué? Porque la genuina alabanza es consecuencia directa de la llenura del Espíritu en los que alaban. Esto nos humilla, hermano. Humilla a los predicadores. La verdad anterior, y humilla a los directores de culto y de alabanza esta verdad. Dependemos 100% de Dios para lo que hacemos, hay que asumirlo. Por eso en la iglesia la gloria le pertenece solo a uno, ¿no? ¿Quién es? ¿El director de alabanza? ¿Quién es? ¿El predicador? Ni loco. ¿Quién es? El Salvador al que alabamos, hermano. Podemos tener, mírenlo, como tenemos hoy, gracias a Dios, ¿no? Hermosas luces, hermosos instrumentos, hermanos y hermanas que cantan muy bien y creo de todo corazón que lo hacen de todo corazón también. Pero aún así yo puedo estar sentado en mi banco completamente ausente de todo lo que aquí está pasando. Porque la verdadera alabanza es producto de la llenura del Espíritu Santo. A partir del versículo 19 y hasta el versículo 21, o 20 en realidad hoy, podemos hacerle algunas preguntas al texto que nos van a ir guiando a sacar conclusiones respecto de este tema, ¿no? Cantando el Evangelio, cantando la palabra de Dios. Noten, según el versículo 19, la primera evidencia de una iglesia que se deja controlar por el Espíritu Santo es ¿qué? Fíjense bien, versículo 19. Cómo uno nota que en una congregación la gente es espiritual. Bueno, los hermanos hablan entre ellos con salmos, con himnos, cánticos espirituales, cantan y alaban al Señor en sus corazones. Interesante. La alabanza es la evidencia, insisto, toda la noche voy a mencionar lo mismo. La alabanza es una evidencia concreta de la llenura del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué es la alabanza? Bueno, una definición sencilla de lo que es alabar es elogiar a Dios. Alabar es elogiar, ¿sí? Hablar bien de una persona, en este caso obviamente de nuestro Señor y de nuestro Salvador. La alabanza es la oportunidad de hablar bien, de resaltar con elogios la grandeza de las obras y de los atributos de nuestro Señor. Eso es alabanza. Pero noten un detalle interesante. Allí la palabra
Hablando es la que se usa, no cantando en primer lugar, ¿vieron? Hablando. Hablando, significa eso, conversando, anunciando, tal vez puede significar. La frase entre vosotros es una referencia a la iglesia reunida, no a creyentes individuales. Es decir, cada vez que se reúnen los miembros de una iglesia que viven controlados por el Espíritu Santo, se dedican a elogiar al Señor, tanto en sus canciones, como vamos a ver después, como ahora en sus conversaciones. Yo vivo elogiando las virtudes de mi esposa, ¿no? Los que me conocen saben eso. Yo siempre digo, ella es la más linda del mundo, del planeta, de la iglesia, de Argentina, etcétera, ¿no? Los hermanos se ríen, me dicen, mi esposa es la más linda, está bien, obviamente, te tiene que gustar a vos, no a mí, ¿no? Entonces yo elogio a mi esposa, ella cocina bien, ella es una excelente mamá, compañera en el ministerio, me encanta elogiar las virtudes de mi esposa, porque la amo, porque las reconozco, soy objetivo, no estoy inventando estas cosas. No necesito agarrar una guitarra y ponerme a cantar. Oh, Alicia, cuánto te amo. No necesito. Primero, lo va a tomar muy mal, porque no sé cantar bien. Segundo, no es necesario. Yo puedo elogiarla sin música. ¿Entienden lo que quiero decir? De la misma manera, en la iglesia del Señor deberíamos dedicar todo lo que hacemos, todo lo que decimos y también lo que cantamos a elogiar al Señor. Esa es la alabanza. Esto es un buen principio y es una bendición para los que no tenemos grandes talentos musicales, ¿no? Ni voces preciosas y excelentes. ¿No es así? ¿Cuántos en este auditorio cantan como solistas en sus iglesias? Levanten la mano. Dardo Leandi, bien. Otro. De verdad pregunto, ¿algún solista? ¿Ven? La mayoría de los cristianos cantamos en casa, en el auto, ¿no? Y en grupo con los demás hermanos, la mayoría. Gracias a Dios por aquellos talentos que Él mismo ha regalado, ¿no? Algunas personas en particular. Pero la mayoría no tenemos grandes voces y talentos. Sin embargo, hermanos, podemos alabar, elogiar igualmente a nuestro Señor. Igualmente. La alabanza, dice el escritor de Hebreos, es fruto de labios que confiesan el nombre del Señor. Por tanto, para alabar al Señor, no siempre van a ser necesarios todas las cosas hermosas que hoy nos regaló el Señor aquí. No siempre van a ser necesarias. Podemos alabar a Dios con nuestras conversaciones, oraciones, consejos, ministerio práctico de unos hacia otros, predicación de la Biblia, predicación del Evangelio. Todo tiene que elogiar al único que lo merece en la iglesia, al Señor Jesucristo, ¿verdad? Esto es bueno, podemos alabar a Dios aunque no seamos grandes músicos o cantantes. Segunda pregunta que podemos hacerle al texto es, ¿dónde cantan los cristianos, no? Llenos del Espíritu Santo. Bueno, el versículo 19 responde un poquito, esta pregunta dice, hablando entre vosotros. Entre vosotros. Parece que la esfera bíblica dentro de la cual se alaba, se elogia al nombre del Señor y sus obras, es la reunión de los redimidos, ¿no es así? Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, el canto del pueblo de Dios se presenta en el contexto de personas que le conocen y que le aman. Solo un redimido puede alabar a Dios por la redención. Solo una persona que experimentó el poder salvífico del Evangelio en su vida va a cantar el Evangelio. De corazón, con aprecio, con asombro, en adoración. Nosotros fácilmente olvidamos que la Biblia enseña que el hombre en su pecado, librado a su naturaleza, está muerto. Está muerto. ¿Se acuerdan? Efesios 2.1. Muertos en delitos y
pecados. Imagínense que aquí estamos en un velorio, no en esta hermosa reunión. Aquí está el cajón, el fallecido dentro, y yo me pongo a cantar para que él me escuche. Y no va a responder, no va a apreciar lo que estoy haciendo, porque está muerto. Está muerto, es terrible ver eso. A veces los tiempos de alabanza en las iglesias muestran un poco el hedor de la muerte espiritual. Y no hablo de emociones, créanme, uno puede estar a full, emocionado y lagrimeando, ¿sí? Y sin embargo, no apreciar en lo más mínimo el mensaje que estamos cantando, porque tal vez la persona no lo cree, tal vez la persona nunca se ha arrepentido de su pecado, nunca ha visto en la cruz la solución a su peor problema. Las personas no redimidas carecen de la capacidad de entender nuestras alabanzas porque no tienen el ministerio del Espíritu Santo que les enseña la verdad. Y porque no conocen al glorioso Dios al que alabamos. Pero he aquí, es tan importante cantar el Evangelio, tan importante, ¿saben por qué? Porque al cantar el Evangelio, lo estamos predicando entre todos. Entonces una persona que viene, se sienta por primera vez y lee, aunque sea las letras de esas canciones, puede ser redarguida por el poder del Espíritu Santo, ser convencida de su pecado, de la justicia que necesita, que solo está en Cristo, y del juicio que le espera si lo rechaza. Así que creo que eso es lo que habrá pasado allí en la cárcel, ¿no? En Filipos. Recuerdan Pablo y Silas, maltratados, encerrados en una prisión oscura. Ellos, en vez de quejarse como el resto de los reclusos, alababan a Dios, ¿se acuerdan? Cantaban himnos a Dios. Qué impresionante. Cuando vino el terremoto y el carcelero se dio cuenta de que iba a perder su vida porque los presos se le iban a escapar, y ese era el fin que en ese tiempo le esperaba a este hombre, sacó una espada, dijo, es mejor morir de esta forma que ser ejecutado, maltratado y perder mi reputación por el resto de mi vida, por mis autoridades. Cuando se está por matar, quitar la vida, Pablo dice, tranquilo, estamos acá, nadie se fue. ¿Se acuerdan qué fue la pregunta que hizo este hombre a Pablo y a Silas? Señores, les dijo, ya no les dijo reclusos, les dijo, señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Yo pienso que este hombre dijo, yo quiero conocer a ese Dios al que ustedes le cantan, porque acá nadie canta en una prisión. ¿Cómo le puedo conocer? El valor testimonial de cantar el Evangelio es precioso, realmente. Pero el valor santificador que tiene para los creyentes también cantar el Evangelio es precioso. Infinidad de veces he llegado abrumado a mi congregación, luchando en mi corazón para que el Señor me dé fuerza para predicar. Muchas veces me ha pasado eso. Y encuentro en la alabanza cristocéntrica, en la alabanza donde se exalta solo su nombre, una fuerza, un vigor que viene en su espíritu y que agradezco grandemente. Sí, a full, tenemos que cantar el Evangelio, sin duda. Vamos a hacerle otra pregunta al texto. ¿Cuál es el contenido, y esto es muy importante, ¿no?, de lo que cantan los cristianos llenos del Espíritu Santo? ¿Cuál es el contenido de sus canciones? Bueno, allá lo explica claramente el versículo 19. Ellos cantan salmos, himnos y cánticos espirituales. Cantan cualquier cosa, ¿ven? Las personas llenas del Espíritu Santo. En primer lugar, salmos. La palabra, sin duda, es una referencia al libro inspirado por Dios, regalado a su pueblo, con 150 capítulos que encontramos en nuestro Antiguo Testamento y que lleva ese nombre, ¿no? Por tanto, si uno quiere saber cómo alabar a Dios, debe consultar, sin duda, el manual de los Salmos, sin duda. Y allí en los Salmos se derriban un montón de mitos que a veces tenemos en la mente
y que nos impiden honrar con libertad al Señor en esos momentos. Muchas veces he escuchado frases como estas. No es digno cantar de nuestro amor por Dios. No es digno, porque nuestro amor por Dios es imperfecto. Bueno, suena muy bien hasta que uno en el Salmo 18, versículo 1, se encuentra con esta frase. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Te amo, oh Jehová, el salmista se lo decía de todo corazón. Es bueno, es bíblico. Escuché otra frase. Debemos cantar a Dios y no usar la alabanza para exhortar a su pueblo. Bueno, el Salmo 100, versículo 1, nos exhorta. Servid a Dios con alegría. Debemos cantar de Dios y no acerca de nuestras experiencias con Él. ¿Escucharon eso? Sin embargo, el Salmo 4, versículo 1, el salmista comparte su experiencia. Dice, cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar, Dios. No hay que cantar promesas de fidelidad a Dios, compromisos, porque si no los cumplimos, suena bien eso. Hay que pensar, obviamente, antes de hacer esto, pero es bueno hacerlo. El Salmo 5.3, oh Jehová, se compromete el salmista, de mañana vas a oír mi voz, de mañana me voy a presentar todos los días delante de ti y voy a esperar en ti. No hay que repetir frases. ¿Escucharon eso también? No hay que repetir frases. El Salmo 136 repite 26 veces la frase, porque para siempre es su misericordia. ¿Cómo no vamos a estar impactados de la misericordia de Dios, ¿no? Los que merecemos muerte y tenemos vida. Solo hay que cantar las canciones del tiempo de la Reforma. Esas son buenas. El Salmo 96, 1 dice, cantad a Jehová cántico nuevo. Nuevo. Y así podemos seguir, ¿eh? Podemos seguir. Estaría buenísimo evaluar nuestras convicciones respecto a la alabanza a través de la palabra de Dios. Los himnos mencionados allí eran canciones de alabanza, creen los eruditos, yo no lo puedo afirmar, ¿no? Canciones de alabanza que hablaban prioritariamente del Señor Jesucristo. Algunos creen que muchos de estos himnos mencionados están en las páginas de la Escritura. Por ejemplo, Filipenses 2, 5 al 11, se supone que era 1, 1 Timoteo 3, 14 al 16, etcétera, etcétera. Lo que sí sabemos, por el énfasis, es que cantaban también, a través de los himnos, verdades de la palabra de Dios. Los cánticos espirituales, que también allí se mencionan, eran canciones en las cuales se incluía todo tipo de verdades, como dice la palabra, espirituales. Espirituales. Yo pienso que hoy clasificaríamos de esta forma las cosas. Diríamos, el Salmo 19 o el 22 se incluye en la categoría salmos. O que amigo nos es Cristo, todos conocen, ¿no? Esa canción. La ubicaríamos en la categoría himnos. Y el misterio de la cruz, por ejemplo, ¿conocen esa canción también? Todos la ubicaríamos en cánticos espirituales. Sin embargo, la enseñanza aquí no es la de clasificar arbitrariamente las canciones de esta manera, sino la de mostrar que hay lugar para la variedad en los estilos, pero nunca en los contenidos. No en los contenidos. No hay libertad para cantar verdades que no estén en la palabra. Los cristianos debemos cantar la palabra de Dios. Un detalle interesante, Dios nos ha dejado toda su palabra. ¿Estamos de acuerdo en eso? Pero no nos ha dejado ni una sola partitura. Ni una sola. Evidentemente, el énfasis está en que los cristianos, llenos del Espíritu Santo, deben cantar verdades de la palabra. Deben cantar el Evangelio, deben cantar toda la Biblia, todos los atributos de Dios, todas las obras de Dios y elogiar su nombre, ¿eh? A una iglesia que estaba muy confundida porque en su seno estaba de a poquito albergando falsos maestros que traían verdades confusas, engaños sutiles, como era la de Colosas.
Pablo, en el capítulo 3, versículo 16, le exhorta con estas palabras. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, dice Pablo. ¿Cuál es la solución para el error? Que la verdad more en nosotros, sea lo más importante, el valor más grande, la autoridad suprema, ¿sí?, sobre nuestras vidas. Y una de las maneras de llevar este principio a la práctica, la menciona la segunda parte del versículo. Dice, ¿cómo hacerlo? Cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, himnos y cánticos espirituales. La misma verdad. Miren qué importante es cantar la palabra de Dios. Si no cantamos la verdad, pronto vamos a estar cantando mentiras, conceptos rebajados de Dios, de su evangelio, de su Hijo, de su palabra, etc. Por eso el criterio para seleccionar canciones debería ser algo como lo que sigue. Esta canción hace que la palabra de Cristo more en abundancia en la iglesia. Si no cumple ese objetivo, por más que sea preciosa su melodía, hermosa digo, no debería estar en nuestras reuniones, ¿no? Cuidado, porque a veces el estilo musical, hermanos, termina tapando la teología que contiene una canción. En una canción de alabanza, tanto el estilo musical como los instrumentos, directores, instrumentistas, etcétera, son siervos del mensaje que debemos ofrecerle al Señor como un elogio. Debemos seleccionar cuidadosamente las letras de las canciones que usaremos. Aristóteles, fíjate, dijo esto: la música tiene el poder de formar el carácter de las personas. ¿No es esa la misión de la iglesia, presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre? La música entonces es una herramienta importante. No es un relleno de culto, es importante. En manos de Dios también es poderosa para formar nuestro carácter, si lo que cantamos es bíblico. Calvino, todos sabemos que él contrató 2 músicos seculares para que le pongan melodía a su teología. Lutero se dio cuenta de que sus tesis llegaban con mayor eficacia al oído del pueblo a través de la música que a través de los escritos. Platón dijo, la gente toma la forma de la música que escucha. Y es cierto, la gente se mimetiza con su ídolo musical, es increíble. Adopta sus posturas, su vestimenta, hasta su corte de pelo muchas veces. Bueno, yo no puedo elegir mucho, ¿no? Pero ustedes sí. Pero le imitan, es impresionante, impresionante. Nuestra alabanza debe llevar a imitarnos, imitar a Jesús. Anhelar pasar tiempos con Él, apreciar su gracia y cosas como esas. Alguien dijo que el problema en las iglesias de hoy es que la alabanza es compuesta, ejecutada y dirigida por personas que solo tienen talento musical. Antes la alabanza era compuesta, ejecutada y dirigida por personas llenas del conocimiento de Dios. Cuarta pregunta que le podemos hacer al texto. ¿Qué instrumentos usan los cristianos? Noten, vacíos del yo y llenos del Espíritu Santo. ¿Qué instrumentos usan los cristianos para alabar a Dios? El texto responde allí. Versículo 19. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Yo veo 2 instrumentos aquí. El primero está contenido, encerrado en la palabra que ahí se traduce como cantando. La palabra que acá se traduce cantando significa hacer melodía con la voz. La voz humana es un instrumento precioso que puede ser dedicado a lo más bajo o puede ser dedicado a exaltar y elogiar las grandezas de Dios. Dios se deleita en oír a sus hijos alabar con sus voces. Con sus voces. Más allá de la calidad de nuestras voces, ¿no? Como veíamos hoy. La calidad de la voz no define la posibilidad de alabar o no, sino la posición desde la cual vamos a alabar al Señor.
¿Se entiende lo que quiero decir? Nosotros decimos, igual Dios mira el corazón, así que... Y yo tengo en mi corazón ahora cantar un solo, para todos ustedes. Y me voy a quedar solo, lo voy a cumplir el deseo, porque va a ser un solo, literal. Uno debe entender que si no dedica mucho tiempo a educar su voz, o no la recibe naturalmente de parte del Señor, puede y debe elogiar a Dios todo el tiempo, pero tal vez no desde adelante. ¿Se entiende eso, no? Eso es lo que quiero decir, nada más. Los hermanos miran el corazón, Dios mira el corazón. Ya saben el resto, los hermanos no. Los hermanos no. Mejor tal vez es leer una poesía que cantar si uno no tiene buena voz. Mejor es tal vez predicar si Dios lo llamó a eso y no cantar, etcétera, etcétera. Compartir un versículo, elogiar a Dios por otros medios y no en una canción como solista. A Dios le encanta, hermanos, ver a su pueblo usando las cuerdas vocales que Él les regaló para su gloria y honor. Qué lindo esto. Por muchos años la iglesia pensó que el tiempo de canto no era muy espiritual. No era muy espiritual. Por ejemplo, un hombre que se llamó Benjamin Kirch, pastor bautista del siglo XVII, fue quien introdujo los himnos en las iglesias bautistas de Inglaterra. No fue fácil, esto. Luego de un gran debate en 1673, el pastor consiguió que todos estuvieran de acuerdo en cantar un himno luego de la Santa Cena al Señor. ¿Cómo logró esto? Bueno, usó el precedente bíblico en Mateo 14:26, donde dice que en el aposento alto cantaron un himno. 6 años más tarde, en 1679, la iglesia estuvo de acuerdo en cantar un himno ahora en los cultos, es decir, fuera del contexto de la Santa Cena. 14 años pasaron hasta que la iglesia finalmente acordó que era bueno y agradable a Dios cantar himnos en cada culto como parte de sus tiempos dedicados a elogiar su nombre. Ya lo decía Efesios capítulo 5, Colosenses capítulo 3, versículo 16. Esto es agradable delante de Dios. Esto es agradable delante de Dios. Pero vaya a saber qué concepto legalista, místico, humano se habrá filtrado como para llegar a privar a la iglesia del Señor de un privilegio semejante. El segundo instrumento que veo aquí, que usan los cristianos, está contenido en la palabra alabando. La palabra que aquí se traduce alabando, o de esa palabra en realidad se deriva el término salmo. Y su significado literal es tocar o rasgar. Obviamente se entiende un instrumento de cuerda. La palabra presenta la ejecución de la música instrumental como herramienta también para este fin de elogiar a Dios. Interesante esto. Dios ama la música, eso es sorprendente. Dios da talento musical a sus hijos para que estos los usen para su gloria y honor. No solo lo que ejecutan, sino lo que escuchan también. En el Salmo 150, 3 al 5 leemos: alabadle a son de bocina, instrumentos de viento. Alabadle con salterio y arpa, instrumentos de cuerdas. Alabadle con pandero, percusión. Alabadle con danza. ¿Su versión dice lo mismo? Yo pienso que más que un mandato a danzar, este es un mandato a respetar la diversidad cultural. Para ellos era muy importante hacerlo. Para nosotros hoy tal vez se asocia con un culto en descontrol, ¿verdad? Por eso, entre otras razones, no practicamos eso en nuestra iglesia. Pero bueno, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo, percusión. Pero más profundo que eso, alegría, con júbilo, dice el texto. Hermano, el culto no es un funeral. No estamos recordando un muerto.
que quedó allí en la cruz. Estamos en una fiesta espiritual, estamos recordando que el Señor ha vencido la muerte y de esa manera ha comprobado que el sacrificio, hermano, que hizo en la cruz, cancelando tu deuda y la mía de pecado, ha sido aprobado, aceptado y es suficiente. Y estamos contentos con eso. Cantamos con júbilo, con gracia, con alegría. Por eso, hermanos, concluir que hay instrumentos santos y no santos, pienso que es cerrar el blanco de Dios, es desviarse del punto central de este versículo. Dios se deleita en ver a los redimidos llenos del Espíritu Santo, usando los talentos que Él mismo le dio para su gloria y honor. Es hermoso ver a los hermanos acá ejecutando sus instrumentos. Eso viene de Dios, es gracia de Dios. Espero que lo disfruten grandemente cuando lo hacen. Quinta pregunta, ¿dónde se genera la alabanza que honra al Señor? ¿Dónde se genera? El texto lo dice con claridad. Cantando, alabando al Señor, y acá viene la clave, ¿dónde? En vuestros. Esto es tan importante entenderlo. La palabra corazón en la Biblia es una referencia al mundo interior de las personas, no solo a sus emociones, sino también a su proceso mental, a su capacidad volitiva, es decir, de ejecutar decisiones, cosas como esas. Por tanto, lo más importante para Dios, hermanos, esto es importante, no son las formas, ni siquiera los estilos musicales, ni los instrumentos que usemos, es decir, no el aparato externo, sino el interno, el corazón del pueblo. Lamentablemente, el debate improductivo que mencioné al inicio de este mensaje siempre tiene como disparador blancos equivocados. Eso divide a las iglesias, porque se enfocan en las formas, en los estilos, en los autores y cosas como esas, los instrumentos que hay que usar o no, etc. Y no en lo que Dios se enfoca, que es el corazón. Hermanos, si una iglesia prioriza su comunión con Dios, es controlada por su espíritu esa gente. La forma es lo de menos, la forma también se va a encasillar hacia el orden, hacia la gloria del Señor. Pero tenemos que empezar por el principio, no por el final. El corazón de la alabanza, hermanos, es la alabanza de corazón. Pensar que la alabanza es más o menos profunda por el hecho de levantar o no las manos, es cerrar el blanco de Dios. Pensar que es más o menos sincera por usar o no una batería es no entender el corazón de la alabanza, ni lo que Dios quiere para su pueblo en estos tiempos. Pensar que es más o menos santa por cantar o no himnos bautistas, también es cerrar el blanco de Dios. Pensar que es menos espiritual o más espiritual por la calidad de sonido de sus músicos o vocalistas o directores es vanidad, es vanidad, es vanidad. Lo que define a un culto como espiritual no es su calidad musical, hermanos, nada más, sino el corazón de los miembros que cantan. Saben, hace poquito estuvimos en un viaje misionero cortito, un fin de semana, en Chaco, en la provincia de Chaco, en un pueblo llamado Basail. Llegó el sábado a la noche, se largó una tormenta impresionante y en todo el barrio, digamos, se cortó la luz, incluyendo obviamente la iglesia donde estábamos parando nosotros. A minutos nada más de tener la última reunión de ese día con los hermanos. Entonces nos mirábamos y decíamos, ¿qué hacemos? ¿La hacemos igual la reunión? ¿No la hacemos? ¿Postergamos? Bueno, los hermanos dijeron, vamos a hacerla igual, vamos a hacerla igual.
Y como pensábamos que iba a venir menor cantidad de personas que lo habitual, por la lluvia, la tormenta, etcétera, la falta de luz, nos sentamos todos en círculos, en ronda. Un hermano agarró su guitarra y empezamos a alabar a Dios. A alabar a Dios. Nunca me voy a olvidar de lo sucedido, porque como parte del equipo, digamos, que viajó ese fin de semana a Chaco, vino un hermano querido, precioso para nuestra iglesia, se llama Leandro Martínez. Este hermano querido, hace un tiempo atrás, contrajo una enfermedad gravísima, exceso de cobre en la sangre, que le afectó directamente su parte motriz, el habla, etc. Por la gracia de Dios se está recuperando a pasos agigantados, pero todavía él no puede cantar como a él le gustaría. Antes de contraer esta enfermedad, era director de alabanza. Él cantaba al Señor. Claro, no nos dimos cuenta de esto. Él estaba ahí con nosotros. Y en un momento me mira y me dice, Mariano, ¿cómo lamento no poder cantar como ustedes al Señor? Fue tremendo escucharlo. Pero enseguida fuimos juntos a este versículo. Le dije, Leandro, capo, lo importante es cantar al Señor en el corazón. Lo podés hacer igual y mejor que nosotros. Elogia al Señor en tu corazón. Hermanos, lamento que a veces prioricemos el aparato externo en estos tiempos de alabanza y no poner el acento sobre la I, como Dios lo pone en su palabra, que es el corazón de los que adoramos, de los que alabamos. ¿Cómo cantan los hermanos perseguidos? ¿Cuántos instrumentos piensan que usan en sus tiempos de alabanza? ¿El volumen del sonido? ¿Las luces? No pueden hacer nada de esto. Serían descubiertos y apresados instantáneamente. ¿Qué hacen? Cantan en su corazón. Escuchamos el testimonio de uno de estos hermanos perseguidos que compartía que sus tiempos de alabanzas eran lectura bíblica seguida de un silencio reverente y sepulcral. Y en ese momento, en ese intervalo, en esa pausa, los hermanos cantaban en su corazón al Señor. ¡Qué precioso! Esto es lo que el texto quiere decir. Demos gracias a Dios, miren que estamos en este país, en este tiempo, donde nos dejan tener reuniones tan hermosas como estas, y damos gracias a Dios por todo eso. Pero la buena noticia es que si algún día esto deja de ser permitido, nosotros vamos a poder seguir alabando igual al Señor en nuestros corazones. Amén, hermanos. Me he dado cuenta que se puede estar en la iglesia cantando y en el corazón pecando. Que una persona se puede emocionar con los coritos y los himnos y qué sé yo qué, el domingo y de lunes a sábado tratar mal a su esposa, a sus hijos, dar mal testimonio en el trabajo. Hemos visto de esas cosas, todos nosotros. Dios le dijo a su pueblo 800 años antes de Cristo a través del profeta Amós, quita de mí la multitud de tus cantares, no escucharé la salmodia de tus instrumentos. Corra el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. Amós capítulo 5, versículo 23, 24. Dios sabe qué le está diciendo a su pueblo. Cállense. Ese ruido me hace mal, me molesta. Dejen de cantar hasta que vivan en justicia, apliquen la justicia. Eso es lo que le está diciendo Dios a su pueblo. 800 años antes de que la primera iglesia se reúna, tal vez allí, en Jerusalén, a cantar. Dios no soporta oír el ruido desafinado de las alabanzas provenientes de corazones llenos de pecado, aunque sus rostros estén mimetizados con una falsa pureza y piedad. Pero esto es posible hacerlo. Es posible usar una máscara en la iglesia. Es posible poner cara de
contristado y quebrantado y qué sé yo qué, y hacer toda una farsa. Es posible cantar y pecar, es posible cantar por orgullo, por dinero, buscando fama, aplausos o admiración. Es posible cantar a Dios el domingo y no tener comunión con Él el resto de la semana. Es triste y posible cantar y a la vez albergar resentimiento con los hermanos. Es posible cantar el domingo y murmurar de lunes a sábado. Es posible dejar caer una lágrima por alguna melodía emotiva y estar duro y seco de corazón con Dios en la semana. Es posible cerrar los ojos y aparentar intimidad y comunión con el Santo sin haberlo buscado en ningún momento, a solas, como debe ser el resto de la semana. Sí que es posible. Por eso la última pregunta y terminemos ya. ¿Están ahí todavía? ¿Sí? ¿Nadie se fue? ¿No? ¿Vamos por una más? La última. Prometo, es la última. Yo le dije, Ernesto, marcame el tiempo. Y él me dijo, ne. ¿Estamos bien? Yo perdí la cuenta, en serio. ¿Vamos bien? Una pregunta más, la última. ¿A quién le cantan los cristianos llenos del Espíritu Santo? Obvio, diríamos nosotros, ¿no? ¿A quién? ¿A quién cantamos? Al Señor. ¿Qué dice ahí el texto? Cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Obvio. Obvio. Es obvio, de verdad. Debemos entender que nuestro auditorio real es Dios. Tremendo esto. El objeto de nuestro cántico es Él. En el tiempo de la predicación de la palabra, tal vez Dios habla con su pueblo, ¿verdad? Pero en el tiempo de la alabanza, su pueblo elogia a su Dios, a su Señor. Parece una obviedad, pero lo es. ¿No es cierto que a veces cantamos al aire? ¿No es cierto que a veces cantamos por costumbre? ¿No es cierto que a veces cantamos para rellenar un espacio en una reunión? ¿No es cierto que a veces usamos canciones cristianas para entretener a los jóvenes y hacerlos saltar y subir y bajar? Es cierto. Es cierto que a veces estamos cantando al Señor sin pensar en el Señor. Sí que es cierto, y es súper triste. Las personas que fueron conscientes en algún momento de la presencia de Dios, y esto ha quedado registrado en las Escrituras, no podían pensar en otra cosa que en Él. Juan cae como muerto a su vez. ¿Se acuerdan? Isaías, se da cuenta de su pecado, lo confiesa, experimenta gracia. Pasan un montón de cosas cuando uno realmente es consciente de que está Dios acá y de que a Él estamos cantando. Pasan un montón de cosas. Lo que nunca pasó y no está registrado en las Escrituras en casos como estos es gente bostezando, gente mandando WhatsApp, gente pensando en otra cosa. ¿Entienden? ¿Por qué? Porque a veces, aunque es una obviedad que cantamos al Señor, no lo es. No lo hacemos. No lo hacemos. Pecamos. Se nota, ¿no? Cuando un grupo de creyentes alaba a Dios de corazón. ¿Sí o no? Se nota. Pero también se nota cuando no lo hacen. También se nota. Es muy triste. Pero a veces hacemos esto. ¿No es cierto que nos distraemos de su presencia? Somos tan propensos a las distracciones. Impresionante. Impresionante. A veces el ruido del ventilador nos puede distraer. Tremendo eso, ¿no? A veces la persona que llegó tarde y no se da cuenta que empezó el culto empieza a saludar a todos los gritos. ¡Hola, hermano! ¿Cómo andás? Y todos se dan vuelta. Nos distraen un montón de cosas. Hay algunas que podemos controlar de esas cosas. Hay otras que no. Pero las que podemos controlar somos responsables de controlarlas. ¿Sí?
Si mi conducta en el púlpito distrae a la gente del Señor, tengo que cambiar mi conducta entonces. Si la forma en que presido la alabanza hace que la gente me admire a mí, me aplauda a mí, me dé gloria a mí y no al Señor, algo está mal. Algo hay que cambiar. Si la forma en que toco la guitarra llama la atención sobre mí mismo, algo está mal. Está mal. Nunca el objeto de la alabanza en una iglesia donde los miembros son espirituales, están controlados por el Espíritu Santo, ha sido los hombres. Por más talentosos que sean, predicadores, ministros de alabanza, lo que sea. Bueno, terminemos aquí, solo con una reflexión final. Saben, yo soy hiperconsciente y oré mucho por este tiempo con ustedes frente a la palabra de Dios, porque soy muy consciente que este tema de la alabanza, o en este tema de la alabanza, hay preceptos que son absolutos y claros, ¿sí? Nadie que tenga como autoridad la Escritura puede dudar de que debemos cantar verdades de la palabra, por ejemplo. Eso es muy claro, ¿no? Que cantamos al Señor, bueno, etcétera. Pero también soy consciente de que hay principios a definir, que no son tan claros, ¿no? Se puede usar tal instrumento o no, insisto, tal estilo musical o no, tal compositor o no. Una reflexión final. Un llamado, estas áreas grises son como un llamado a la unidad de la iglesia y a la humildad de los cristianos. ¿En qué sentido? Sigan a sus líderes, hermano. Si ellos oran a Dios, si ellos tienen la palabra como autoridad final, no solo en sus credos, sino en su conducta, en su forma de vivir, en su forma de organizar la congregación, si temen a Dios, dejen que ellos definan estos principios grises. Porque si todos queremos imponer nuestra voluntad en estos principios grises, va a producirse un desastre. Y la alabanza, joya preciosa, insisto, dedicada a elogiar a Dios, termina siendo una excusa para que los hermanos se peleen, se dividan y se vayan a otro lugar. Hablen con ellos. Hablen con ellos. Si no estás de acuerdo cómo se alaba en tu iglesia, no sé, tenés dudas, habla con tus líderes. No hables con otras personas, habla con ellos. Preguntale, sentate. Y si tenés quejas, si estás descontento y satisfecho, preguntate seriamente, examinate delante de Dios si esas quejas son justificadas bíblicamente o realmente tienen que ver con que solo son diferencias de hacer las cosas. Por favor, que Dios nos dé gracia para entender esto y sabiduría. Por último, alabar a Dios con los santos en la tierra, como hicimos hoy, vamos a hacer, es un anticipo de lo que haremos en el cielo. Juan vio que en el cielo todo el mundo se postraba ante el Cordero y que todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo: Señor, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. ¿Ven? Los redimidos, ¿qué hacemos? Elogiamos a Dios por nuestra redención. Esa va a ser gloria sin fin. Cantemos entonces en lo que queda de esta reunión. Cantemos con gozo, hermano. Cantemos en el corazón. Usemos los talentos, en el caso de los que nos van a ministrar. Pero cantemos el Evangelio, cantemos la palabra de Dios, cantemos verdades bíblicas. Y que todo esto brote de un corazón controlado por el Espíritu. Oramos al Señor.